Bueno, vamos a entrar de lleno en un tema que ha generado muchísimo ruido últimamente, el marco escatológico que plantea el pastor Óscar Rivera. En este análisis vamos a mapear sus afirmaciones y, siendo muy objetivos, analizaremos las falacias y saltos lógicos que utiliza para intentar conectar la geopolítica moderna con textos bíblicos antiquísimos. Es como armar un rompecabezas, pero forzando algunas piezas para que encajen. Así que vamos a desarmarlo paso a paso. Nuestra hoja de ruta de hoy será muy directa y se divide en 5 partes. Primero, el consenso de paz. Segundo, las 5 naciones de Medio Oriente. Tercero, las 5 naciones de Europa. Cuarto, las potencias excluidas. Y quinto, las advertencias finales. Comencemos. Sección 1. El consenso de paz, con Jared Kushner como el catalizador del fin de los tiempos. Todo este castillo de naipes arranca con una premisa principal. Rivera asegura que la diplomacia internacional actual no es política normal, sino una profecía en pleno desarrollo. Apunta directamente a un supuesto acuerdo de 10 asientos y señala las recientes gestiones diplomáticas en Medio Oriente, lideradas por Jared Kushner, como la mismísima chispa que enciende esta cuenta regresiva. Y para sostener todo esto, utiliza este versículo de Primera de Tesalonicenses. Aquí notamos algo muy curioso en su forma de argumentar. Toma los esfuerzos mundiales por lograr paz y seguridad y los voltea por completo. Básicamente, nos dice que lograr la paz en Medio Oriente es literalmente el gatillo para la destrucción inminente. Transforma algo inherentemente positivo en una señal de alarma, lo cual es un recurso argumentativo clásico para infundir miedo y expectativa. Al establecer esta narrativa, el sentido de urgencia se dispara al máximo. Rivera asegura con total certeza que ya no hablamos de semanas o meses, sino que estamos a cuestión de días. Esta táctica de acelerar el reloj dramáticamente es súper común cuando se busca captar la atención de la audiencia, basándose simplemente en frases sueltas sacadas de contexto de diplomáticos en las noticias. Pasemos a la sección 2. Las 5 naciones de Medio Oriente. Vamos a ver cómo construye esta supuesta coalición conectando geografía bíblica con fronteras modernas. Empezaremos con la primera mitad de su pacto, que incluye a 5 naciones de raíz islámica. Y aquí es donde su geografía se vuelve, digamos, bastante flexible. Rivera actúa como un cartógrafo que vincula fronteras modernas con linajes ancestrales para que todo cuadre en su narrativa. Liga a Arabia Saudita con los ismaelitas, a Egipto con los descendientes de Cam y Cus y a Irán con la antigua Persia. Incluso agrupa a las actuales Siria e Irak bajo el paraguas de la antigua Babilonia. Es un esfuerzo enorme por hacer que el mapa político de hoy encaje a la fuerza en el de hace miles de años. Tomemos un ejemplo súper específico de cómo funciona su lógica. Él toma el nombre bíblico Togarma, mencionado en Ezequiel, y afirma, sin dudarlo, que es la Turquía moderna. Su argumento es que el destino profético de un país está amarrado a su ubicación ancestral. Claro, esto ignora por completo milenios de historia real, migraciones masivas y los constantes cambios en las fronteras de los países. Sección 3. Las 5 naciones de Europa, o lo que él presenta como el Imperio Romano resucitado. Según esta teoría, la coalición es mixta. La segunda mitad de los asientos en esta mesa de 10 no está en Medio Oriente, sino en Europa. Y la lista es bastante conveniente. Italia, Alemania, Francia, España y el Reino Unido. Pero noten cómo justifica a cada uno. Italia entra supuestamente por albergar al Vaticano. A Alemania la describe como el motor de la ONU. Francia es la potencia diplomática, España representa la catarsis bíblica y el Reino Unido es el aliado clave de la OTAN. Es como si tomara titulares actuales al azar y les asignara roles proféticos a la medida de su discurso. En medio de todo esto, Rivera frena un momento para desmentir otras teorías conspirativas que circulan en Internet. Aclara enfáticamente que el presidente francés, Emmanuel Macron, no es el anticristo. Al hacer esto, inteligentemente redirige toda la atención hacia las gestiones de Jared Kushner, manteniendo su propia narrativa como la única versión correcta y libre de otras distracciones. Ahora, ¿por qué son exactamente 10 naciones? La respuesta no tiene nada que ver con lógica geopolítica, sino con numerología. Rivera insiste en que el número 10 significa plenitud en la Biblia. Por lo tanto, necesita forzosamente encontrar 10 asientos en esa mesa para validar su interpretación de los textos, forzando a los países a encajar en ese número exacto. Claro, al analizar esto, es casi imposible no hacernos una pregunta muy obvia. Si de verdad estamos hablando de una reestructuración global total o del fin de los tiempos, ¿cómo es posible que las superpotencias más grandes y militarizadas del planeta queden completamente fuera de este famoso pacto de paz? Bueno,
En la sección 4 vemos cómo Rivera intenta tapar este enorme agujero geopolítico. Hablaremos del papel de Rusia y China, las potencias excluidas. Él sabe que es una omisión insostenible, así que les asigna roles completamente separados del pacto inicial. Para solucionar el problema, divide los destinos de una forma muy dramática. Identifica a Rusia como Gog, diciendo que su único papel es quedarse sentada esperando el momento de traicionar el pacto e invadir desde el norte. Por su parte, a China la etiqueta como los reyes del Oriente, quienes se preparan en silencio para la batalla del Armagedón. Básicamente congela a las dos mayores influencias globales para que su teoría de 10 naciones no se desmorone. Y para darle un peso aterrador al tema de China, saca a relucir una profecía sobre un ejército de 200 millones de soldados. Su argumento es puramente matemático. Dice que solo China tiene hoy la densidad de población para cumplir con esa métrica. De nuevo, vemos la táctica de aplicar una interpretación superliteral de un número antiguo directamente a los datos demográficos de hoy. Llegamos a la sección 5, las advertencias para la audiencia y cómo supuestamente deben navegar la profecía hoy. Después de trazar todo este mapa sesgado, Rivera llega a su tesis definitiva y entrega instrucciones de comportamiento muy concretas. Estas directivas apuntan directamente a generar desconfianza institucional. Pide vehementemente no celebrar ningún tratado de paz en Medio Oriente ni aplaudir a los diplomáticos. Según su marco, alegrarse por la paz es caer en un engaño, porque enmarca estos acuerdos simplemente como la fachada de un futuro gobierno mundial totalitario. Fomenta un estado de alarma permanente, instruyendo buscar refugio emocional únicamente en pasajes como Daniel 2:44. Finalmente, para conectar todo esto con nuestros miedos contemporáneos, mete en la misma bolsa a la ONU, los tratados de salud por pandemias y hasta el rápido avance de la inteligencia artificial. Afirma que todas son herramientas coordinadas y activas para construir este nuevo sistema opresivo. Es una falacia de asociación total. Toma temas actuales que lógicamente generan ansiedad en la sociedad y los inserta a la fuerza en su molde apocalíptico para que parezca real y urgente. Al final de cuentas, analizar todo este marco nos deja con una reflexión fascinante y a la vez preocupante. A medida que la diplomacia y la tecnología siguen avanzando a pasos agigantados, ¿hasta qué punto este tipo de interpretaciones que manipulan y fuerzan la realidad para encajar en narrativas de miedo seguirán moldeando la manera en que millones de personas deciden reaccionar a las noticias globales? Entender estos discursos y analizarlos con pensamiento crítico es, hoy más que nunca, absolutamente crucial.